10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy junto con Luis de la Calle y José Antonio Crespo vamos a comenzar debatiendo el tema de la semana. ¿Qué decir de la costumbre mexicana del dedazo en el viejo y el nuevo sistema político? Luego con Héctor Villarreal voy a analizar la reforma fiscal que podría aprobarse en Estados Unidos y sus posibles implicaciones para la economía mexicana. Y para terminar voy a platicar con el escritor Maruán Soto sobre su libro más reciente, Pensar México, un ensayo sobre las preguntas urgentes que se debe hacer el país. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar con el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué decir de la costumbre muy mexicana del dedazo en el viejo y en el nuevo sistema político? ¿Qué ha cambiado desde la época dorada del PRI hasta la fecha? Como todos los jueves está con nosotros Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches. Y en esta ocasión me da un enorme gusto recibir de nuevo a nuestro amigo José Antonio Crespo, profesor investigador del CIDE. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Luis. José Antonio, ¿cómo estás? Que por cierto me decías que traes un nuevo libro sobre el peje, a ver si vienes a... ¿Sí? sobre López Obrador, perdón, para ser más correctos, que a ver si vienes a presentarlo, Claro, ¿no? que sí. Bueno, ¿por dónde empezamos, José Antonio? El dedazo, tú has visto mucho, lo has estudiado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo ahorita la duda que tengo, desde luego presentan como convención de delegados, es la forma de encubrir lo que será un dedazo. Se especulaba que si se perdía el Estado de México, que si el PRI perdía el Estado de México, el presidente Peña ya no iba a tener la fuerza para imponer a su candidato. Bueno, Sí, ganó, sí. ganó como haya sido, pero Sí. claro que tiene la fuerza y por supuesto que va a ser un dedazo encubierto. La duda que yo tengo es si ahora que tenga que salir ya, digamos, los candidatos o precandidatos para la precampaña, ya van a decidir quién va a ser el candidato, decir, este es el candidato, y ya que empiece virtualmente una precampaña, una campaña, o van a hacer un juego de varios, es decir, un proceso interno como el que hubo en el 99. Ayer platicabas tú con Denise y con Javier Sí. Aparicio sobre esa experiencia, y a lo mejor es lo que le conviene al PRI, tanto para, digamos, aprovechar los spots y todo eso de campaña, que de otra manera no los puedes utilizar bien, como para hacer el juego un poco más disque democrático. Yo lo que he escuchado es que probablemente el PRI lance a su candidato, el Verde a su candidato, se peleen, entre comillas, en esta simulación de lo que van a ser las precampañas, Sí. y acabe ganando el del PRI, Claro. ¿no? Ahí está. Para aprovechar los spots y la campaña, ¿no? Así es, esa es una posibilidad. Sí. Porque fíjate que algo de lo que a veces se ha dicho es, cuando el PRI compite como en el 99, luego Sí. pierde. Pero fíjate que en realidad yo creo que la derrota fue por muchas otras razones, pero no por esa. Sí. Porque si ustedes se acuerdan, después de que acabó ya la contienda interna del PRI y salió Francisco Labastida, Estaba exactamente, la muy CECO estaba arriba. muy arriba. Exacto. Ya después bajó por otras razones, Sí, los debates, etcétera. Sí. Pero fue el único, una paradoja. En esa elección, el PRI fue el único que tuvo contienda interna, Sí. porque Fox fue candidato único y Cuauhtémoc Cárdenas también. Sí, cuando acabó esa contienda interna del 99, el PRI estaba muy bien posicionado. O sea, le había gustado a la población. Porque además jaló los reflectores Claro. durante varios Ya meses. era la sana distancia de Cedillo, claro. Sí, sí, Lo que sí. pasa es que después ya no había presidente de la República Priista y por eso fue un poco distinto los otros dos sexenios, ¿no? Así es. Pero, digo, vamos a ver, los tiempos se les complican un poco, ¿no? Porque está lo del Banco de México en la mitad, ¿no? También. Ya tienen que decidir, ¿no? El 28 de noviembre tienen que... Agustín Carstens se va el 28 de noviembre. Sí. Entonces pueden dejar a Céfalo al banco, entraría Roberto El Cueto, pero eso tiene un costo, ¿no? No se puede jugar con una institución como el Banco de México. Menos ahorita, ¿no? Menos ahora, y a ellos no les conviene una devaluación del peso, mucho menos, ¿no? El problema es que si en el momento del 28 no nombras a José Antonio Meade como gobernador, Ya va a ser la señal. él va a ser el que es él. Pues sí. Porque ya va a estar bastante señalado, pero sea más la señal, digamos. Claro, que es él, claro. ¿no? Entonces, por eso dicen que va a ser el 27.
Sí, ¿no? sí, Que, puede ser. O Puede sea, ser. que en esta cábalas que Pero yo creo que si dicen, pudieran esperarse un poco más, esperarían un poco más. Sí. Si no tuvieran el Banco de México en medio. aunque ya arde, ¿no? Ya se escucha mucho golpeteo por abajo, como típicamente le hacen los priistas. Están los golpes muy duros por abajo, Sí, ¿no? sí, es normal, no es parte de la liturgia o que ahora Exacto. le llama el presidente esta Sí. historia, rito Sí. un poco religioso de la selección del PRI, que es, digo, Pero además hay una cosa, fíjate, cuando sabíamos que el dedazo era definitivo, es decir, Sí. el candidato iba a ganar, Sí. entonces atrasaban los tiempos para no opacar al presidente en turno, el Sí. menos tiempo posible. Pero como desde que entró la competencia, quien se adelanta lleva una ventaja. Es decir, el que se mueve ahora sí tiene más posibilidades de salir. Sí. Pasó con Fox, que se adelantó 3 años. Sí, ¿no? claro. Después incluso dentro de los propios partidos, por ejemplo en el PAN, quien se adelantaba tenía más posibilidades de ganar. Sí, que fue Calderón el caso de empezó. Calderón y también Claro. de Josefina. Josefina Vázquez levantó tienes. la mano mucho antes que los miembros del gabinete de Calderón y le ganó la campaña interna. Bueno, ¿y qué me dices de Peña Nieto, que estuvo Sí. todo su sexenio como gobernador en campaña, ¿no? Pero también hoy en día tu reconocimiento de nombre, eso puede subir muy rápidamente, ¿no? Digo, ha cambiado también eso, creo yo, un poco, ¿no? Que por cierto, eso es un punto interesante, porque se habla de El propio Osorio. presidente lo dijo, ¿no? Puede Sí. tener 1% de Es reconocimiento. que, exacto, se habla Sin de duda. Osorio, se habla de Narro, de Mid, de Aurelio Nuño y de Enrique de la Madrid. Salvo Osorio, nadie conoce a los demás, ¿eh? O sea, los conocemos nosotros y el Círculo Rojo, etcétera. Pero no en las son encuestas conocidos. no pintan, ¿eh? Pero el día que sea candidato del PRI se te vas a 80%. Sí. Subes, va a tener una cobertura mediática Enorme. durísima. ¿no? Sí, Entonces, así es. digo, eso. Entonces, y tiene otra razón para esperarse, que es ver qué va a pasar con el frente, ¿no? O sea, el frente tiene un proceso más complicado. Pero el frente va a ser Ricardo Anaya el candidato, ¿no? Bueno. ¿Tú tienes dudas? O... Yo sí tengo dudas. Yo sí tengo Sí, dudas, porque- a ver. O sea, porque para que sea, para legitimar, es un frente ciudadano. Sí, Para legitimar al frente, necesitas legitimar el proceso. sí. O sea, puede resultar un político como candidato al frente, pero se requiere un cierto proceso, ¿no? Y no es fácil tener un proceso. ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo legitimas? Pues no queda muy claro, ¿no? Y en ese sentido no te queda claro que vaya a ser Ricardo Anaya. Yo creo que va a ser Naya, pero hay una probabilidad que no sea. Sí, o sea, yo creo que el más probable es Anaya. Pero todavía falta por ver las encuestas, porque han salido algunas Sí. pues, muy dispersas, así, con resultados muy diversos. El costo de la salida de Margarita. Si las encuestas confirman, digamos, las que vengan en adelante, que Anaya no es competitivo, los propios miembros del frente, los otros partidos van a decir, oye, vamos a buscar a otro. Es decir, tenemos que salir con mucha fuerza, porque sí creo que Anaya le ha golpeado. A final de cuentas, esta campaña sí le ha golpeado. Y el hecho mismo de que se haya salido Margarita, cosa que creo que en el frente no se esperaban, creo que pensaban que Margarita iba a aguantar hasta el final, Sí. sí dejó la imagen de Anaya como que alguien que se está imponiendo por las buenas o por las malas, que no está permitiendo el juego parejo. ¿Desde cuándo se viene hablando que no puede ser presidente y competidor al mismo tiempo? Y sin embargo, él ha prolongado los tiempos. Bueno, es la historia de Madrazo, es la historia de Madrazo en 2006, que Bueno, y tanto ve cómo le fue. Esa sí le costó al PRI, para que veas, porque dejó al PRI muy herido, Quedó ¿no? en tercer lugar. Sí, así es. ¿no? Entonces, yo creo que ahí en el frente todavía tienen que evaluar si de veras Anaya va a ser competitivo o no. Sí. Eso, y el PRI va a esperar, ¿no? Yo creo, si pudieran esperar, esperarían un poco a eso. O sea, el PRI quiere ver la definición de quién va a ser el segundo candidato. O sea, ya hay un candidato que es López Obrador. O sea, sí. ¿Quién va a ser el segundo candidato que para ellos tomar la decisión, ¿no? O sea, el PRI piensa que una repetición del Estado de México, ¿no? Exacto. O sea, que se desfonde un poco el candidato del PAN o frente, y entonces al final del día es una carrera de dos, pero con el voto bastante pulverizado de cualquier manera, y que entonces pasen los votantes del frente o de Margarita al PRI en el último momento. Quisiera preguntarles a ustedes algo que ha salido a lo largo de esta semana y a mí me parece muy interesante, que es el tema de el candidato del PRI ahora tiene que ser competitivo. Esa es la diferencia con el pasado. O sea, el presidente tiene que designar por dedazo a un candidato que pueda ganar las elecciones. Se habla de que José Antonio Meade podría ser ese candidato competitivo porque atraería votos más allá del PRI.
pero muchos dicen sí, pero no de los priistas, porque no jala bien José Antonio Meade con los priistas. Los priistas quieren a un priista más de cepa, y en ese sentido un Aurelio Nuño, por ejemplo, o Osorio Chong incluso podría Narro ser. también. O Narro, exacto. O de la Madrid. O de la Madrid, los otros Alguno de 4 podrían tener más jale con la raza priista, como dicen en el norte. ¿no? Menos división. Menos división. ¿Cuál es su postura al respecto, José Yo creo Antonio, que tiene que Luis? apostar. Mira, con el voto duro del PRI, aunque lo consolides, no ganas. Necesitas votos de afuera, necesariamente. Sí. Ahí quizá Peña tenga que apostar a la disciplina interna del PRI. Sí. ¿Sí? Y si alguien como con Meade para jalar los votos panistas, y no solo de panistas, sino de muchos sectores no panistas que no quieren que gane López Obrador. Pero aunque corras el riesgo de que los priistas no acepten bien a José Antonio Meade. Por eso es la apuesta a la disciplina. Sí, o sea, lo que pasa Es la apuesta a la disciplina. O sea, creo que tienes que Exacto. tomar varias características, ¿no? Una de ellas es qué tanto divide al PRI tu candidato. Y entonces, en ese rubro, Sí. los que menos dividen, yo creo que son Narro, Sí. de la Madrid, Osorio. A lo mejor Aurelio y Meade hasta abajo, ¿no? Sí, sí, sí. La segunda es a quién puede atraer gente de fuera, ya después. Y en ese caso, Meade es Meade está arriba un poco, de la Madrid también, ¿no? Quizá por lo mismo, y Narro. Después necesitas saber quién no tiene mucha cola que le pisen desde el punto de vista que sea vulnerable en la elección. O sea, una relativa honestidad, ¿no? Sí. Y pues ahí también los clasificas. Mira, Narro podría ser una combinación intermedia Narro tiene de esas que cosas puede ser características. aceptado dentro del PRI porque lleva una militancia priista y al mismo tiempo hacia afuera podría captar también voto útil. A lo mejor menos que Meade, pero creo que sí podría. Porque sin votos de afuera el PRI no gana. Bueno, ¿eh? sí. El voto duro no te da, aunque Sí, sea no. el más amplio. No, te pero da. también, aunque traigas votos de fuera, sin el voto duro tampoco te da. No, por esa eso, es exactamente. la disyuntiva, ¿no? Tienes que construir, Claro, tienes claro. que construir del voto duro. Sí, sí, sí. O sea, tu base es el voto duro. Josefina Tú se vas a hacer- equivocó hace 6 años porque no construyó sobre el voto duro, Sí. el PAN. Y Exacto. luego vas a los demás. Exacto. Necesitas Pero partir de yo una quisiera base. recordar otra vez la elección del 99, porque ya cuando hubo la contienda entre 4, Sí. yo le pregunté a un amigo priista muy... Los 4 eran distinguido. La Bastida, Madrazo, Bartlett y Roque, ¿verdad? Ajá, así es. Entonces le platiqué a un amigo, le pregunté a un amigo priista, oye, ¿y qué pasó? Oye, ¿cómo está la cosa? ¿No? A lo mejor con lo de Madrazo y esta campaña y el descontento que sí había dentro del PRI con el perfil tecnocrático, con Sí, de Cedillo, Cedillo, que había sí. soltado mucho. Sí. Me dice, no, los priistas están acostumbrados a la línea, va a ganar la Bastida y por mucho. Y ganó por 70%. Sí. Entonces, fue una apuesta a la disciplina y se disciplinó. No sé si ahorita las condiciones son idénticas, pasa tiempo. Pero yo creo que a final de cuentas sigue pesando de alguna forma, lo vimos un poco en la Asamblea 22 del PRI, la disciplina. A lo mejor por Oye, ahí la pero La apuesta. disciplina sí va a prevalecer. De pronto se te genera cierta división y descontento, ¿no? Que Hacia entonces se adentro. apoyen hacia adentro. Exacto, ¿no? O sea, exacto. es- Que bajen los brazos los perdedores, ¿no? Exacto. Y sus grupos de poder, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué decisión? Pero no va a ser el tema, no va a ser lo más importante, ¿no? Yo creo. Lo más importante que va a ser, la lealtad. Bueno, la lealtad, una. Y, O sea, el y, presidente va a decidir a alguien que le sea leal, claro. Que le sea leal. sí, claro. y yo creo que hay una gran incógnita del voto joven, ¿no? Sí. O sea, el voto joven puede decidir esta elección. Yo creo que es una elección de cambio. Y el PRI cometería un error, y los otros partidos también, de pensar que es una elección normal. O sea, lo que ha pasado en el resto del mundo, en Brexit, en Cataluña, en Sí. Estados Unidos, también va a pasar en México. No sabemos con qué intensidad, ¿no? Y entonces pensar que es una Pero elección puede ser normal, el PRI el cambio, Luis. Yo creo que si no, ¿por qué O sea- votarías por el PRI si no te ofrece un cambio? No, tienen que buscarle algo, Algo ¿no? tiene que buscar. Ahora, es creíble o no, pero precisamente porque la tendencia es antisistema, lo que tiene que hacer el PRI es crear una alternativa que evite ese cambio antisistema. Una alternativa creíble para quienes tienen temor al cambio antisistema. Bueno, yo para de- poder congregar ese voto antiobradorista. Bueno, ya llevamos toda esta semana debatiendo esto y lo que me queda claro, qué decisión para el presidente, qué bárbaro. O sea, está dificilísima, no está tan clara. No. O sea, no, porque hay dedazos que estaban son muy como obvios, muy obvios, cantados. ¿no? Pero esta en particular está dificilísima, ¿no? No, pues está relacionado con el hecho que la de elección es difícil de predecir. Claro. Yo creo que hoy pueden ganar cualquiera, hoy en día, ¿no? Sí. Puede ganar el Frente, sí. Tiene digo, por una buena coalición PAN-PRD, Claro. tiene aritméticamente una Claro. fuerza importante. ¿Puede ganar López Obrador? Por supuesto. ¿Puede ganar el PRI también?
Y Sí, porque lo otro están que muy se dice de distintos. Mid, por ejemplo, es, Mid puede jalar mucho voto útil desde afuera por sus características, por su trayectoria, pero que no es alguien de plaza, que no es alguien que jale en las plazas, que su personalidad Nunca ha no es hecho tanto en campaña. plaza. Tampoco Nunca ha hecho Aurelio. campaña. No, tampoco Pero Narro. no, fíjate que Narro El ni único de la que- Madrid. No, de la Madrid sí perdió. ¿Ah, sí? Perdió. Ajá. Claro, ¿Qué hizo? en ¿Cuál? la delegación en Álvaro Obregón. Ah, Ah, tienes sí. razón, El único que ha ganado es Osorio Eso Chong. Pero Osorio fíjate Chong. que esa, cuando... Bueno, pero que el PRI gane en Hidalgo. No, Bueno, no, sí. o Cuando dicen de esa variable, yo creo que ahorita para el PRI no es lo más importante. sea, la En el- competencia, ¿no? En la plaza no. Ah, Yo la creo que plaza, no, la la plaza. apuesta es para otro lado. Sí. Por un lado tienes el aparato, tienes toda la estructura, la disciplina, y más bien vas a apostar a los segmentos que no les importe si es alguien que en la plaza verdaderamente destaque, sino qué significa MID para el voto útil. Quienes puedan votar útil, panistas o clases medias, etcétera, no les importa si MID tiene esas características de plaza, sino lo que representa, que no es militante del PRI, eso para muchos es muy importante. Sí, claro. Para Sí, positivo. Claro. Sí, para positivo. Hemos visto campañas hacia del afuera. PRI, sí, Pero sí. también puede ser para negativo, hacia adentro. Hacia Exacto. adentro, sí, sí. Hacia adentro es negativo, Sí. hacia afuera es positivo. Ahí tienen que ver, justamente tiene que ser un cálculo muy Ahora, ¿qué preciso. les dice también que hemos regresado? O sea, sí es un dedazo muy diferente al pasado, pero también es muy No, similar. es diferente solo porque está el PRI de regreso. Pues sí. O sea, antes, cuando era 80% PRI, pues era No. otra cosa. No, pero por ejemplo, a ver, similitudes con el pasado. Todos los posibles candidatos son miembros del gabinete del presidente. ¿Por qué no abrió el presidente la baraja a 1 o 2 gobernadores, Senadores. Bueno, estuvo a abierta senadores? Erubiel, entre comillas, ¿no? Un poco, ¿no? Pero no se abrió. ¿No? No se abrió. O sea, finalmente, no quedó. a la usanza No está. priista es uno de los de aquí, de casa, de adentro, del gabinete. O sea, estamos hablando de Atlacomulco. O sea, es el PRI de hace 40 años. Sí, pues sí. O sea, ahí el está. joven PRI es el PRI de hace 40 años. Y la otra cosa que llama la Y le atención. dice liturgia al presidente. No, y la O sea, otra. la liturgia tiene 2000 años. Yo estuve en esa reunión cuando abrió la liturgia y se le abren los ojitos. O sea, sí. Le a cambia ver, la se cara. ve que lo disfruta. Sí, no sí. lo está padeciendo. Es lo suyo. Y yo Es creo lo que suyo. el tema de hasta dónde lo puedes tirar, pues es que lo está estirando porque lo está disfrutando, ¿no? Sí, desde ¿No luego. tienen esa impresión también? Sí, no, porque siempre te permite el Sí. juego, ¿no? De decir Sí, aquí juego para sí, acá, sí. mando esta señal, mando Sí. la otra. Eso era tradicional un poco, los presidentes podían jugar, digamos, Sí. con eso. Es y un engañarnos juego. a veces con la verdad. Esa frase es buenísima. Sí, ¿no? a ver, Está engañando con la verdad. Ahora, su el inclinación va a presidente. ser tratar de escoger al que va a ganar. Sí, bueno, claro. O sea, esa van es la por todas prioridad, las la canicas. prioridad. Esa es la prioridad. Porque si no, pondría a Luis Videgaray. ¿Eh? O sea, si no sería Luis Videgaray. Sí, que era su consentido. Y O sea, no, el claro. candidato al presidente es Luis Videgaray. Sí, pero las perspectivas de triunfo revivieron con el Estado de México, por 100%. supuesto. Entonces dijeron, no, pues claro que sí podemos, pues vámonos por ahí, ¿no? Oye, Incluso y repitiendo Coahuila, el esquema. Y Sí, Coahuila, los dos, ¿no? O sea, sí les dieron un shot de adrenalina durísimo, ¿no? Y mostró la operación. Claro. La capacidad de operación. ¿Por dónde? Claro. Sí, O sea, porque la participación ciudadana fue mayor, pero en la zona rural, no en las zonas urbanas grandes. Al estilo priista. Al estilo Y pres- priista. y Y ahí pres- se vio la debilidad de Al Morena. estilo Tlacomulco. O sea, pero ahí se vio la debilidad de Morena, que no tiene alcance en esos lugares. Y Así precisamente porque sí están jugando a ganar, desde luego, pues, sí Sí. podemos, claro, a pesar de que parecía que estaban en la lona. No, sí no, podemos. hombre, y están- por eso ahorita es la confrontación con el frente, porque Sí. ahorita estamos todavía en la lucha por el segundo lugar. Exacto. Esta es la primera ronda, ¿no? Sí, la primera ronda informal. para ver quién va a luchar Claro, contra López Obrador, claro. ¿no? El frente va arriba, entonces Sí. el PRI está ahorita concentrándose en pegarle al frente. Totalmente. Para desplazarlo y entonces sí ya luego concentrarse contra López Obrador. Correcto. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo. Luis, ¿cómo ves el dedazo, mano? Qué cosa. Pues qué- es un poco- yo digo, para los analistas es una cosa Es una divertidísima. maravilla. Para el país no es bueno. No. O sea, es Bueno, un- ese nos lleva a otro debate de que tanto los Los- partidos tienen que ser democráticos. Los partidos ¿no? son Pero- de interés público Sí. y deben tener un proceso abierto de selección de sus candidatos. No muy caro, Sí, te puede ser relativamente rápido. Y bueno, regresamos a la segunda vuelta. sí. Si hubiera Ah, segunda vuelta con barreras de entrada bajas, Sí, no estaríamos discutiendo estas cosas ahorita en México. 100%, estoy de acuerdo. O sea, y ese yo creo que ha sido el gravísimo error de la oposición que tuvo la oportunidad este año de que se legislara la segunda vuelta, pero Gustavo Madero prefirió hacer más complejo al INE Sí. y más legalista
en lugar de confiar en los ciudadanos en una segunda vuelta. Y no el PRI nunca quiso. Exacto. No es sorprendente que Pero los candidatos del PRI hoy en día... se tiró al piso y dijo, esto sí no pasa, over my dead pero body. Ahora es están el tratando PRI. de imitar la segunda vuelta. Hay varios candidatos del PRI que son más viables en segunda vuelta, en vuelta única contra López Obrador. Sí. Yo sigo con la duda de qué va a hacer el PRI para la precampaña. Si lo va a abrir, si va a apostar a eso, a lo mejor les da miedo porque entonces sí puedes generar expectativas en donde se te puede de pronto venir en contra, ¿no? Yo creo que va a ser una simulación, ¿eh? Ahí como dice, a lo mejor con el verde. Ya tuvieron una pasarela. Sí, ya han tenido. Y se organizó el presidente un foro con el financiero Bloomberg. Sí. Con los cuatro, nada más. Y que fue una especie de pasarela, una especie de pasarela 88, organizada por Jan González. Claro, que era el de interacciones, ¿no? Y Banorte. Y Banorte, bueno, es que ya están juntos. No, de que vaya a ser simulación no lo dudo, pero la simulación va a ser entre varios o ya van a definir quién es el candidato. Eso es lo que yo creo que sí van a definir quién es el candidato, pero bueno, para irnos, a ver, ¿quién crees que va a ser? ¿Hacia dónde va a apuntar el dedo? Yo sigo pensando que va a ser Miz. ¿Sí? Yo sí creo. ¿Tú? Pues en términos de probabilidad, yo creo que Miz es el que tiene más alta probabilidad. Fíjate. Te digo, todas las señales van por ahí. Pero, igual y no, pero bueno, todas las señales. Comenzamos el lunes con una mesa donde el consenso era Aurelio Nuño y terminamos el jueves con una mesa donde el consenso es José Antonio Miz. Para que vean, que debate hay. No, pero el punto es que no sabemos porque no es un proceso abierto. Sí. No, bueno, hay que preguntarle al que va a tomar la decisión. Igual y siempre le preguntan y no dice nada. Igual y nos estamos yendo con la finta, pero yo sí veo todas las señales en favor de Miz. Claro, puede estar engañando con la verdad, mi querido José Antonio. No, pasó con Moya Palencia, ¿no? Ya sí, claro. Con Moya, fue López Portillo. Dicen que ya había mandado a hacer hasta las pancartas. Todo estaba ya listo. Sí, nada, que va de la Madrid. En fin. ¿Puede volver a ocurrir? Puede volver. Gracias, José Antonio. Te vemos pronto para lo de tu libro, ¿no? Sobre López Obrador. Gracias a Luis de la Calle. Vamos a hacer una breve pausa y ahora vamos a analizar el tema de las consecuencias que puede tener la reforma fiscal en Estados Unidos para México. Regresamos en un momento más.